Hola a todos y sean bienvenidos a otro video. Hoy vamos a analizar un poco el Salmo 44, así que los invito a ir, leer el Salmo y luego regresar al video o ponerle pausa si es necesario. Este Salmo, el Salmo 44, se sumerge en una paradoja de la confianza y la aflicción del pueblo hacia Dios. Comienza recordando victorias pasadas en los primeros versículos, destacando la importancia de reconocer la mano divina en los triunfos históricos. El texto nos resalta la obra de Dios al liberar al pueblo de sus enemigos y nos subraya que la conquista de la tierra prometida fue resultado no de fuerza humana, sino de poder divino. La reflexión se extiende hasta el presente, planteando la pregunta: ¿oramos y reconocemos la grandeza de Dios al enfrentar nuestras propias batallas diarias? Aunque la sociedad actual no experimenta las mismas adversidades que el antiguo Israel, nos señala que al igual que en el pasado, las luchas personales tenemos que llevarlas a la oración y al reconocimiento del poder de Dios en nuestras vidas. En los versículos del 4 al 8, el tono del salmo cambia un poco a una expresión de confianza. El pueblo reconoce a Dios como su rey, como su protector, renunciando a depender de sus propias habilidades, de sus propias armas. Y esta declaración enfatiza la importancia de confiar únicamente en la intervención divina para vencer a los enemigos presentes y futuros. La glorificación de Dios y la promesa de la alabanza eterna resuenan en estos versículos. Sin embargo, a partir del versículo 9, el Salmo da un giro hacia la aflicción. Se describen los momentos difíciles en los que el pueblo se siente abandonado por Dios. A pesar de la lealtad mantenida, enfrenta derrota, saqueo, humillación por parte de sus enemigos. La narrativa se adentra en el sufrimiento del pueblo, destacando la lucha interna que tienen al confrontar las consecuencias de posibles pecados y la sensación de rechazo divino, porque sucede que ellos sienten que fueron fieles a Dios, pero no siempre se es fiel a Dios. El hecho de asistir a una iglesia todos los domingos, por ejemplo, pero nada más asistir, no poner en práctica todo lo que aprendemos en la Biblia, no seguir constantes en la palabra, en la oración, en el compartir. Realmente no estamos ante la presencia de Dios, solamente vamos al edificio, nos presentamos y nos vamos para la casa. Seguramente el pueblo de Israel andaba por esas cosas en ese tiempo, creyendo que estaban siendo fieles, pero en realidad no, y por eso se sentían como alejados de Dios. Y en los versículos del 17 al 22 revelan la confusión del pueblo a no encontrar explicación para su sufrimiento, porque aunque afirman su fidelidad a Dios, se preguntan por qué están enfrentando estas severas aflicciones, y la tensión entre la creencia de la lealtad del pueblo y la realidad de su sufrimiento plantea preguntas teológicas sobre el sufrimiento de los justos. El Salmo sí termina de los versículos 23 al 26 con una súplica en estos versículos. El pueblo, sintiéndose desamparado, clama a Dios con urgencia, pidiendo que despierte y los rescate. Aunque expresen su desesperación, buscan la misericordia de Dios, no exigen que esté allí con ellos, sino buscan la misericordia como base de su petición, reconociendo que la liberación depende de su gracia y de su compasión. Este Salmo 44 nos invita a confiar en el amor fiel de Dios, nos invita a confiar incluso en medio de las adversidades, y concluye resaltando la importancia de reconocer la misericordia divina y cómo, a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas que se nos presentan de vez en cuando en la vida, la esperanza en Dios sigue siendo la piedra angular para enfrentar cualquier situación con confianza. Cuando nos ponemos realmente nuestras vidas en las manos de Dios, en el camino de Dios, podemos enfrentar cualquier problema con confianza. Que va a ser difícil, pero va a ser más sencillo cuando vamos con Dios que cuando vamos solos. Hasta acá el video de hoy y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.